Bueno, hace un rato hablamos con Gustavo, que íbamos a tener una nota con un encuestador. Y yo le decía que me interesan las encuestas, aunque sea para saber cómo está posicionado cada candidato, si bien no son exactas, tiene un margen de error, es según quién las encarga, y hay un montón de matices que uno puede tener en cuenta para leer este tipo de trabajos. Por eso estamos en contacto con Roque Catoya, director de Doxadata, que es la empresa que tenemos una encuesta fresquita, que hace unos días salió y vamos a hablar sobre eso y alguna otra cuestión. Roque, ¿cómo te va? Jorge Ferradas y Gustavo Sánchez Romero desde Rex Santa Fe. ¿Cómo estás? Hola Jorge, hola Gustavo, un saludo a la audiencia también, gracias por el llamado, ¿cómo están? No, por favor. Bueno, Roque, estoy leyendo la encuesta. Vos sabés que no es muy usual que nos lleguen encuestas, al menos a esta altura del partido, de acá de la provincia, fundamentalmente. Porque uno, viste, está viendo permanentemente encuestas nacionales, pero me gusta ver los posicionamientos de los candidatos en la provincia. Y ustedes publicaron con Doxa hace unos días una encuesta que habla un poco de eso. Contame cómo fue el muestreo y después hablamos de los números. Sí, claro. Nosotros somos una encuestadora de la ciudad de Rosario, trabajamos ya hace 2 años y un poquito más. Medimos de manera bastante sistemática Rosario, la ciudad de Santa Fe. También hacemos trabajos al interior de la provincia. ¿Qué te quiero decir con esto, Gustavo? No es que únicamente salimos en momentos electorales, sino que intentamos sistematizar los estudios de opinión pública para construir tendencias en cada uno de los indicadores, sean de gestión, sean de problemática, sean de imagen de los actores políticos. Este estudio en particular lo hicimos entre el 20 y 24 de mayo. Es un estudio provincial con un margen de error estadístico de poco más de 3 puntos sobre casi 1.300 casos. Encuestamos de manera remota, a distancia, a 16 de 19 departamentos de la provincia, con una metodología mixta que nos permite, de acuerdo a nuestra experiencia, poder llegar a franjas etarias jóvenes a través de redes sociales y también apelar a franjas etarias un poco mayores, sobre todo mayores de 50 años, a la encuesta tradicional por teléfono fijo. Esta mixtura nos permite justamente lograr muestras más representativas que las que tradicionalmente se obtenían usando una única metodología. Roque, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. Eh, una de las cosas que decíamos eh, cuando hablábamos o cuando comentábamos que íbamos a tener la charla con usted, es que una de las cosas que muestra los cambios sociológicos o en la vida pública de las personas en los últimos años es la variación que hay respecto de la opinión, de la doxa, digamos, en la sociedad, y que hoy es muy difícil para el encuestador lograr determinar con certeza lo que está pensando el encuestado, si realmente le está diciendo la verdad. Seguramente ustedes tendrán preguntas de control para disminuir este riesgo, pero no parece tan fácil hoy encontrar, como en otro momento, una respuesta que sea genuina de parte del encuestado y que no esté contaminada por el miedo, por el ocultamiento, por el disfraz, o sinceramente o sencillamente porque no le interesa. ¿Cómo encaran este proceso? Sí, es muy buena la pregunta, Gustavo. Son desafíos que tenemos que enfrentar los que nos dedicamos a la opinión pública, que existieron siempre, pero que la mayor volatilidad, el mayor ritmo de aceleramiento de cuestiones sociales, políticas, económicas, el ritmo de vida, en palabras de sentido común, por supuesto distorsionan muchas de esas referencias sociales, las referencias políticas, las referencias vinculadas a un empleo, las referencias familiares, y que por supuesto generan que la opinión pública sea mucho más volátil que tiempo atrás. Lo que nosotros hacemos es intentar trabajar con formularios que una vez aplicados intenten ser cercanos en las palabras que utilizamos a cómo expresan sus opiniones los vecinos. Es decir, no es que renunciamos a rigurosidad metodológica, sino todo por el contrario. Yo entiendo que para hacer más efectivo nuestro estudio y poder acercarnos con mayor precisión a lo que realmente piensa un vecino en un momento determinado, porque lo que hacemos es medir opiniones, no conductas, eh, lo hacemos a partir de, primero, formularios no tan extensos que no agoten al vecino, en este caso de la Ujú. provincia de Santa Fe, que le pueda dedicar no más de 3 o 4 o 5 minutos. Creemos que la calidad de la muestra está muy asociada a la extensión de la encuesta.
a la extensión del formulario que se aplica, y por otro lado, utilizar conceptos no demasiado complejos al momento de pedirles una opinión. Uno a veces ve estudios de colegas, sin entrar en consideraciones particulares, donde se les pide opinar sobre cuestiones tan complejas o con conceptos muy elaborados que forman parte hasta de estudios técnicos, donde sin menospreciar las habilidades de cada uno, pero uno le interrumpe la vida cotidiana a un vecino para consultarle. La consulta tiene que ser corta y lo más precisa posible si queremos que nuestra aproximación sea efectiva. Y bueno, intentamos con este paradigma representarlo en cada uno de nuestros estudios. Por supuesto, siempre va a haber un sesgo, siempre va a haber personas de franjas etarias o de géneros o nivel de instrucción heterogéneo y con mayor o menor disposición a responder. Son elementos que van a estar presentes siempre. Lo que tenemos que intentar nosotros es que al interrumpirle el día al vecino para consultarle, sea el menor tiempo posible y se sienta lo más cómodo posible también. Usted sabe que los economistas tienen una frase latina que se pronuncia ceteris paribus. Si todas las variables se comportaran como debieran, el resultado sería este. Cosa que no sucede porque la realidad se va modificando, entonces el resultado termina siendo otro del que expresan. Ustedes cuando se enfrentan a un cliente que le pide un empleo, ¿le expresan esta volatilidad que tiene hoy la opinión pública a la hora de decir, nosotros creemos que pasa esto, pero también podría estar pasando otra cosa? Sí, primero hay que plantear la diferencia, que justamente hoy lo charlaba con un colega, entre lo que es un censo, que tiene un margen de error estadístico nulo, y una encuesta, que es probabilística y por lo tanto tiene un margen de error estadístico asociado a la muestra que se construye. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, tener en cuenta que nosotros relevamos opiniones y que entre la opinión, lo que opina un vecino el miércoles previo al domingo de elecciones, y la conducta, es decir, el acto de ir a votar el domingo al establecimiento escolar, bueno, como bien vos decías, intermedian un montón de situaciones, un montón de factores que pueden ser desde que tuvo un problema personal, desde que se peleó con el presidente de comuna, desde que se cortó la luz y tuvo algún inconveniente o no, cuestiones positivas en su vida favorables, que quizá en sectores donde el voto es más volátil y menos rígido, pueden también determinar cambios. Está estudiado que estos cambios, salvo en elecciones extremadamente parejas, no son significativos entre este momento que relevamos la opinión y cuando se ejerce la conducta, el acto del voto. Pero, por supuesto que todas estas consideraciones se charlan con los clientes, se conversan, porque además cuando uno sistematiza estudios de opinión pública, independientemente de la metodología de recolección que utilicemos, el margen de error se achica muchísimo. Es decir, cuando logramos sistematizar y medir cada 2 o 3 o 4 meses, dependiendo el tamaño de la ciudad o de la comuna o de la provincia que estemos hablando, y vemos las tendencias a la baja o al crecimiento de determinados indicadores, el margen de error se achica bastante. Claro. Entrando ya directamente al trabajo que ustedes presentaron, a mí no me llamó la atención, me parece hasta lógico, que entendiendo que fue la muestra auscultada en el mes de mayo, prepondera la inflación como principal preocupación por sobre la seguridad en la provincia de Santa Fe. ¿Eso tiene que ver para ustedes con el impacto de los medios masivos de comunicación? ¿O ya venía la gente preocupada por este tema por encima de la seguridad? Sí, este tema fue de consulta y de interés, porque cuando uno realiza encuestas en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Santa Fe o incluso en el cordón industrial, en Villa Gobernador Galvez, la inseguridad sigue siendo la principal problemática. Claro. Ahora bien, cuando atravesamos la circunvalación de las grandes ciudades y nos vamos al interior de la provincia, por ejemplo, en General López, en General Obligado, San Cristóbal, por decir algo. San Cristóbal mismo, pero departamentos grandes, como estos 3 primeros que les nombraba, que representa cada uno el 5% del padrón, bueno, la problemática y la inseguridad sigue apareciendo, pero se relega a un segundo lugar y aparece la inflación con una magnitud que veníamos de abril y mayo, con 2 meses por encima del 5%, incluso del 6% en abril de tasa de inflación mensual, que evidentemente ha motivado que los vecinos de Santa Fe
la ubiquen como la principal preocupación. Y está atado también a las cuestiones económicas. Si uno suma inflación, desocupación y pobreza, tres categorías de índole económica, consolidadas dan casi el 50%, es decir, casi la mitad de los santafesinos hoy está principalmente preocupado por la marcha de la economía. Claro. Roque, estoy viendo en realidad el sector donde la encuesta va por intención de voto a gobernador. Y veo que Maxi Puyaro, el que tiene mayor intención de voto, 14,4. Después le sigue Lewandowski, Lozada y demás. ¿Ustedes, digamos, les llevaron la lista de nombres los cuales la gente podía optar? ¿Cuál de ellos le gustaba más para el candidato a gobernador? ¿O ellos eligieron libremente, digo, el consultado? Bien, no, esta pregunta fue una pregunta cerrada. Nosotros le pusimos a disposición de los vecinos un listado de nombres que también nos costó construirlo. Y esto les cuento un poco la cocina, porque cuando uno piensa en los candidatos a gobernador, en este año preelectoral, a diferencia de lo que pasaba en Santa Fe en los últimos 20, 25 y hasta me animo a decir 30 años, no hay un gran elector que aparezca como estructurante de la política. O en el oficialismo, nos tenemos que ir a Obey, a Hermes Wiener, a Bonfatti, a Lifchit, incluso a Perotti, pero tampoco en la oposición, como podría haber sido el gobernador Perotti en 2019. Y aquellos que han manifestado abiertamente su voluntad de competir por la magistratura de la Casa Gris, es únicamente Puyaro y en menor medida Busato. Entonces, el resto de los nombres fueron incorporados con la intención de poder representar a los distintos espacios políticos mayoritarios en la provincia, o bien que han competido en noviembre pasado. Por eso lo pusimos a Puyaro, por eso en segundo lugar está Lewandowski, por eso dentro del primer pelotón aparece Lozada, y por eso también incorporamos a tres actores de peso del Frente Progresista, como son el ex gobernador Bonfatti, Pablo Hapkin, intendente de Rosario, y la actual diputada provincial Clara García, para también tener una idea de lo que todavía termina pesando o no este espacio que todavía hoy está configurado como Frente Progresista y que supo gobernar la provincia. Bien, digamos que, bueno, fueron, así me decís, me quedó claro cómo fue la selección de los nombres y apellidos de cada uno de los candidatos. Ahora, no le hicieron la pregunta, digamos, si fuese Puyaro por un lado, Carolina, está bien, perfecto. ¿Vos crees, vos como analista, se podrían sumar los votos de Lozada, Puyaro, Hapkin, García, o ves que cada uno tiene su electorado y sería renuente en juntarse en un mismo bloque, digamos? ¿Entendés la pregunta? Sí, por supuesto, Jorge. No, en principio, en política la suma de los votos nunca es aritmética, y esa es una de las pocas verdades que es casi de aplicación universal, al menos en la política argentina, independientemente del territorio. Cuando nosotros cruzamos la intención de voto del gobernador por la identificación como fuerza política, vemos algunos cruces que no pueden ser tan explicados únicamente por las preferencias electorales y que tienen que ver también con las afinidades que hay entre distintos actores al interior de la provincia y en las grandes ciudades. Por ejemplo, Marcelo Lewandowski, por supuesto, obtiene una gran intención de voto en la ciudad de Rosario, en los alrededores, en el departamento de Rosario, en el departamento de San Lorenzo, y todavía tiene mucho para crecer al interior de la provincia, y el caso contrario es el de Puyaro, que obtiene muy buenos números al interior y que cae bastante en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. La particularidad de ese casi 17% que representaría hoy el Frente Progresista, muy cercano al número que terminó obteniendo en las últimas elecciones a senador nacional, sí realmente es una incógnita, porque es un espacio eminentemente provincial, que si bien ha gobernado 12 años la provincia, le ha costado mucho terciar ante las dos fuerzas nacionales cuando ha competido en la misma instancia. Y hoy, sin la caja del gobierno provincial, sin tener la gobernación, y por supuesto ante la pérdida de Miguel Lifchit, es un desafío ver qué nombre puede representar a ese espacio, y en caso de que no haya un nombre, hacia dónde van a ir esos votos que hoy representan una porción interesante del electorado. Roque, ¿hay alguna lectura o hace usted o la consultora alguna lectura especial en que Alberto Fernández tenga un 32,7% de aprobación y Perotti un 38% y 66% de desaprobación Fernández y 59 o 60 Perotti respectivamente? ¿Tanta paridad en
en los números de aprobación y desaprobación a nivel nacional y provincial le despierta algún análisis? Sí, en principio lo que entendemos es que tanto la gestión nacional de Fernández como la provincial de Perotti únicamente convencen a los propios, únicamente convencen a aquellos que casualmente también forman parte de ese 30-32% que ha acompañado en las últimas elecciones, tanto nacionales como provinciales, a las distintas expresiones del peronismo, sea el Frente de Todos, sea Unidad Ciudadana, sea el Frente para la Victoria. Lo que vemos es en las dos instancias de gestión muchas dificultades, y los tenemos en estos valores estabilizados ya hace casi 6-8 meses, sin lograr perforar el 40% de nivel de aprobación. Decía, muchas dificultades para poder convencer a indecisos o a indiferentes o a independientes que no tienen una camiseta política puesta. En relación a los números de Perotti, lo que vemos es que el nivel de aprobación es sustancialmente menor en las grandes ciudades. Tanto en Rosario como en Santa Fe lo tenemos más cerca del 30% que del 40%, y luego sí en algunas localidades del interior provincial de cierto peso, como puede ser Venado Tuerto, como puede ser, por supuesto, Rafaela, y en el entramado productivo de los departamentos Belgrano o San Martín, también vemos que tiene un mejor desempeño. Lo de Fernández es exactamente al revés. Tiene mejores números en Rosario, dentro, por supuesto, de un nivel de aprobación muy bajo, y al interior de la provincia realmente los números de aprobación son exageradamente bajos. En algunos casos no llegan ni al 15% de nivel de aprobación. Sí, parecería que han llegado al techo, al menos Perotti parece que ha llegado a un techo que en lo que resta de su gestión le va a ser difícil superar, ¿no? Sí, tuvo un pico muy alto, como todas las gestiones, también la de Fernández al inicio de la pandemia, luego una fuerte caída a fines de 2020 y principios del 2021, que también se tradujo, por supuesto, luego en la derrota electoral del Frente de Todos en la provincia, y un leve repunte entre agosto, septiembre, octubre del año pasado para estabilizarse en torno a los 35 puntos de nivel de aprobación. Yo creo que la lectura política es con la cual había arrancado la intervención. Únicamente convencen a los propios, y esa es una dificultad para el Frente de Todos de cara al año que viene, si es que se termina configurando una competencia electoral provincial entre únicamente dos fuerzas. Claro. Ahora, bueno, hay confusión o al menos incertidumbre en las fuerzas políticas acerca de qué hacer con respecto al Mundial. Si hacer lanzamientos previos o a posteriori del Mundial, si no lo estamos quemando antes del Mundial, si no deberíamos aprovechar que pase el Mundial. En la muestra que usted ha logrado, ¿se logra visualizar algún candidato del oficialismo que pueda presentarse como una opción, teniendo en cuenta que Perotti ya no va a competir dentro de apenas 15 meses? Hoy en día el único actor que tiene el Frente de Todos con un nivel de adhesión importante es Marcelo Lewandowski. Nosotros lo tenemos, como bien marcaban, en el segundo lugar, con 12 puntos de intención de voto. Lo que sucede es que el resto de los potenciales candidatos que hemos incorporado al estudio y que habitualmente se nombran como posibles candidatos a la gobernación, tanto Busato como Roberto Mirabella, como en mucha menor medida Marcos Clery, son actores que al no haber protagonizado aún campañas a nivel provincial y no haber tenido responsabilidad de gestión de cierta magnitud en localidades grandes, como puede ser Rafaela, Rosario, de la misma Santa Fe, son prácticamente desconocidos cuando uno hace una encuesta provincial. Ninguno supera el 40% de nivel de conocimiento, y dentro de eso, por supuesto, hay gente que tiene imagen negativa e imagen positiva de cada uno de los candidatos. Por lo tanto, las alternativas para el Frente de Todos hoy no parecen ser bastante numerosas. Por supuesto que en política siempre pueden aparecer actores novedosos que generen un cambio cisne negro. Exactamente, como puede haber sido Lozada el año pasado. Probablemente un año antes hubiéramos medido intención de voto a senador nacional, quizá no estaba ni siquiera en la grilla de posibles candidatos. Pero con lo que tenemos que analizar en función de lo que pasa hoy en día, evidentemente el único candidato que está en condiciones de disputar al menos en una primera instancia, en las primarias provinciales, la candidatura a gobernador es el senador nacional de Banda. Estoy analizando la intención de voto a presidente, Roque, y me llama la atención dos casos. Bueno, el de Cristina, que 20,4,
y el de Milei 12,7. ¿Dónde se nota el mayor crecimiento? ¿Dónde se le ve mejor reflejado la imagen positiva a Cristina? ¿En las grandes ciudades? ¿En Santa Fe, en Rosario? Es bastante homogénea en toda la provincia. La particularidad de Cristina y de Macri es que son dos actores con un muy fuerte rechazo. Sí. Los dos tienen más del 60% de imagen negativa, pero conservan un núcleo de fieles que tienen imagen positiva y están dispuestos a votarlo nuevamente. Tanto Cristina como Macri, que lo tenemos en segundo lugar y en tercer lugar, con apenas 2,5 puntos de distancia, tienen un piso muy alto, que le decimos, pero un techo muy bajo. Es decir, es muy poco probable que los veamos creciendo mucho más del indicador que tenemos ahora de casi 20 puntos de intención de voto, porque ambos expresidentes, Cristina Fernández y Mauricio Macri, acumulan en toda la provincia un rechazo bastante alto. Distinto es el caso de Rodríguez Larreta, que si bien hoy lo tenemos en una situación de mucha paridad, es el actor político de los nacionales con mejor imagen en toda la provincia. Roque, el caso de Milei, ¿dónde ven que tiene un crecimiento o tiene mayor intención de voto? ¿En las grandes ciudades o en el interior de la provincia? En el caso de Milei, sí, ahí hay un comportamiento bastante heterogéneo. Si bien el consumo de los medios sigue siendo, por supuesto, hegemónico en los medios capitalinos, en toda la provincia de Santa Fe, sí vemos que hay particularmente una adhesión mayor a Milei en la ciudad de Rosario. Ahí registra la mayor intención de voto, el mejor rendimiento de su imagen. Y cuando nos adentramos hacia el interior provincial, hacia las ciudades cabeceras, ahí vemos que cae sustancialmente, y ese colectivo de votantes con ese perfil ideológico que se siente identificado con su propuesta de gobierno, en general termina eligiendo en este caso Mauricio Macri. Vemos que hay una porción importante del electorado que comparte Mauricio Macri con Javier Milei. Yo por eso siempre invito a los clientes, a los colegas, a los periodistas, cuando vemos una encuesta, ver en términos integrales por cuáles nombres preguntamos. Yo estoy seguro que si en esta encuesta yo quito a Mauricio Macri, esos casi 18 puntos de intención de voto no van a ir todos a Larreta, probablemente vayan una parte a Milei. Claro. Y ahí sí lo veríamos más arriba a Milei todavía. ¿Y cómo es el impacto del nombre Milei en las distintas franjas etarias? Nosotros vimos particularmente que, por supuesto, en los jóvenes tiene un mayor nivel de adhesión. Ahora, no nos parecieron cifras demasiado dramáticas. Sí nos pareció más interesante que hay una suerte de mejora de su imagen o su consideración que se distribuye de manera bastante homogénea entre los distintos segmentos de ingresos. Es decir, no es un fenómeno particular ni de los segmentos de mayores ingresos ni de los segmentos medios, sino que evidentemente el discurso ha permeado tanto franjas de ingresos bajos como medio altos. De mi parte, la última, Roque, no le pido nombres y, por supuesto, si la respuesta es afirmativa, pero ¿esta encuesta ustedes la desarrollan a pedido de un cliente o forma parte de una metodología de trabajo que tiene la consultora durante el año? No, este tipo de trabajo no lo encarga ningún cliente. Nosotros justamente forma parte de nuestra metodología de trabajo. Es la primera vez que nos largamos a hacer un estudio provincial de estas características, que es público. Por supuesto, hemos trabajado en muchas oportunidades para clientes haciendo estudios provinciales, pero nunca los hemos publicado porque justamente es propiedad de quien paga el estudio. Perfecto. Sí, de manera sistemática, de manera bimestral, hacemos un estudio en la ciudad de Rosario, están todos publicados en nuestra página web y nuestro Twitter, y también de manera trimestral o un poco más, quizás hasta cuatrimestral, en Ciudad de Santa Fe. Pero todos los informes que publicamos son estudios que denominamos de difusión, que justamente recogen indicadores que nos interesan a nosotros o a la opinión pública o a los periodistas, y no necesariamente responden a intereses de un cliente en particular. Roque Cantoya, bueno, muchísimas gracias por el contacto, don Rec, fue todo muy claro. Gracias, Gracias por el contacto, que tengan buena jornada. Por favor. Bueno. Roque Cantoya, de Doxa Data.